Bueno, continuando con nuestro libro de El Premio Nobel de Irving Wallace, estamos en nuestro club de lectura. Continuamos. Sentándose en una silla libre que encontró en la periferia de la reunión, Jacobson no se sorprendió de ver que la concurrencia era ahí un tercio más numerosa que en la conferencia que acaba de abandonar. En años anteriores ya había observado que la física y la literatura siempre ejercían más atractivo que la química y la medicina. Había pensado siempre que eso se debía a que la física y la literatura tenían mayor difusión y se hallaban más sujetas a controversias, siendo por lo tanto más comprensible para el profano. Pero lo que le sorprendió al volverse lentamente en su silla para observar mejor al círculo de periodistas fue descubrir que se había sentado al lado de Carl Adolfo Kranz. Vaya, qué encuentro tan inesperado, dijo en voz baja. ¿Qué haces aquí? ¿Escribes en algún periódico? Creía que tú e Ingrid estaban muy contentos de tener la tarde libre. Kranz, que manipulaba con expresión ausente un rompecabezas de metal mientras permanecía absorto, escuchando las preguntas y respuestas, saludó a su colega. Luego se llevó un dedo a los labios para indicar que había que guardar silencio en aquel lugar sacrosanto. No he querido perderme la ocasión de oír al gran Stradman, susurró. ¿Qué tal se defiende? Preguntó Jacobson. Naturalmente, con gran seguridad, dijo Kras, pero le hacen una serie de preguntas estúpidas. Los periodistas suecos se están volviendo tan imbéciles como los norteamericanos. Dirigió nuevamente su mirada al fondo de la sala. No tardaremos en llegar a los puntos esenciales. Apartando su mirada de Kranz, Jacobson la dirigió al profesor Stradman, que casi no se veía, hundido en un enorme butacón de cuero. El aristócrata sueco se quedó estupefacto ante el gran parecido que existía entre su colega y el premio Nobel. Ambos eran seres canijos, casi enanos, como Charles Steinmetz, el ingeniero eléctrico que él había conocido. Ambos, cuando estaban sentados, daban impresión de ser embriones humanos acurrucados en el interior de amnios maternos. Ambos parecían niños rechonchos y arrugados, increíblemente viejos. Esta era la primera impresión general que causaban, quizá la única que, de manera inconsciente, atraía a Kras hacia su célebre duplicado. Pero como Jacobson podía ver, la semejanza entre ambos desaparecía al examinar con más atención las diferencias concretas que los separaban. Kranz, en su apretadísimo terno, parecía un maestro enfurruñado. Stradman, vestido con un pantalón y una chaqueta excesivamente anchos, parecía hallarse por encima de toda crítica o censura. El cabello de Kranz, que llevaba teñido de negro, sus facciones porcinas, su boca de rictus amargo, prisionera entre el bigote y la perilla, daban la sensación de que aquel hombre era un polemista y un discutidor, un analista y un escoliasta, pero no un creador. El enorme cráneo de Stradman, brillante, colorado y casi calvo, sus ojos irónicos que lo veían todo detrás de sus gafas con montura de acero, su nariz tan prominente como un adorno de árbol de Navidad, su fácil sonrisa, daba la sensación de un genio tan sencillo
y seguro de sí mismo, que permanecía muy por encima de todas las censuras mundanas y más allá de toda preocupación y crítica. Él era el creador, el hombre que hacía las cosas. No era de extrañar, pues, la actitud reverente de Kras. Jacobson trató de ver al laureado como un simple ser humano, no como un creador, y por un momento lamentó haber tenido que someter a aquel genio a la baja curiosidad de la prensa. ¿Cómo era posible, se decía, que Stratman descendiese desde sus remotas alturas intelectuales para tener en cuenta cuestiones tan vulgares como un telegrama de Estocolmo, el pasaje en un barco sueco, su reacción ante una comunidad del mar Báltico? Si Jacobson hubiese podido saber lo que en realidad pasaba por la mente genial del laureado, se hubiera quedado verdaderamente estupefacto. El profesor Max Stratman, hundido en la butaca de cuero, frotando con una mano la pipa y con las piernas cómodamente cruzadas, pensaba en cosas de un interés que distaba mucho de ser cósmico. Un poco antes, contestando a varias preguntas acerca de su viaje a Atlanta o Gothenburg vía Nueva York, pensó de nuevo que por primera vez desde que terminó la guerra se hallaba en un país extranjero, solo a 2 o 3 horas de su patria, de la tierra donde había nacido, donde había criado, había estudiado y había sufrido. La proximidad a su país natal evocaba en él antiguos recuerdos. Él y su hermano Walter mirando suciamente por el ojo de la cerradura de la biblioteca para distinguir a las campesinas que su padre, que era médico, recibía en su consultorio rural. Luego se veía a él y a Walter corriendo y retozando al lado de su padre para dirigirse al establo, brincando sobre la hierba, a Walter y Rebeca con la pequeña Emily, no tan pequeña, era mayor. Luego se veía a él y a Walter corriendo y retozando al lado de su padre para dirigirse al establo, brincando sobre la hierba, a Walter y Rebeca con la pequeña Emily, no tan pequeña, era mayor y golpeaba con el sonajero su alta sillita, reunidos en torno a la mesa para comer el pavo el día de Navidad, cuando el almuerzo se convertía en un verdadero banquete al mediodía, en el que participaba, radiante y orgulloso, de su familia y muy contento por la bufanda de lana que Rebeca le había hecho. Sus pensamientos volvieron a Emily. ¿Podía él imaginarse entonces que llegaría a ser su Emily? Para fijarse en ella de nuevo, como le había ocurrido regularmente desde que llegaron a Estocolmo. Por Emilia ha efectuado aquel largo y arriesgado viaje, o quizá no tanto por Emily, como por Walter y Rebeca, y el recuerdo de aquella comida de Navidad. No solo cuando llegó a Estocolmo, supo Stratman de fuente fidedigna que en realidad su viaje no habría sido necesario. La Fundación Nobel hacía algunas excepciones a la regla de que los ganadores acudiesen en persona a recibir el premio. Le dijeron que cuando Ernesto Hemingway obtuvo el premio de literatura, se hallaba reponiéndose de una fractura de cráneo y de columna vertebral, a consecuencia de un accidente de aviación que le ocurrió en África,
y se le permitió que cobrase los $35,000 que importaba el premio sin moverse de Cuba, a donde le fueron girados. Si la Fundación Nobel hubiese sabido que él sufría del corazón, Stratman estaba seguro de que le hubieran tenido las mismas consideraciones que a Hemingway. Mas por enésima vez, y a pesar de las advertencias del doctor Hillman, decidió que el viaje había valido la pena, pues era preferible aquello a que sus colegas y Emily, así como al público en general, se enterasen de su verdadero estado de salud. El episodio del barco demostró cuán acertado se hallaba. Aquella última noche, a bordo, demostró que la seguridad de Emily era muy precaria. ¿Qué pensó al dar alientos a aquel joven y permitirse que violase su intimidad, sabiendo muy bien que era incapaz de aceptar sus atenciones? La retorcida mente humana que siempre sustituía sus deseos por la realidad. Sin duda para Emily representó un esfuerzo irracional el andar por su cuenta, madura e independiente de su tío Max, para cortar el último cordón umbilical. Aquel desastre, que por otra parte era de esperar, provocó una recaída. A la sazón, en Estocolmo, se encontraba más nerviosa que en su casa, mostrándose más retraída, y la noche anterior incluso rechazó la invitación de un galante halgado sueco que se ofreció a acompañar a la ópera. Sí, el episodio del barco provocó una recaída. Recordó a Emily su desvalimiento, y desde luego, se dijo Stratman, le recordó a él su responsabilidad y la necesidad que ella tenía aún de su amparo. Oyó confusamente su nombre y comprendió entonces que tenía otra responsabilidad, y esta era la de corresponder a las atenciones de sus generosos anfitriones de la Fundación Nobel. Profesor Stratman, repetía el redactor del Aftonbladet, periódico de Estocolmo, ¿no dirá usted que el premio Nobel le ha sido conferido más por un invento que por un descubrimiento? Para ser más precisos, yo lo diría así. Efectué un descubrimiento y luego hice un invento. Sin embargo, ¿fue el invento lo que le ganó el premio? Es posible. ¿Cree usted que esto se ajusta completamente a lo que estipuló Alfredo Nobel? Si bien es verdad que, según su testamento, en 1895 destinó parte de su fortuna a la persona que realice el mayor descubrimiento o invención en el terreno de la física. De una manera tradicional, la Academia Sueca de Ciencias ha hecho caso omiso de las invenciones. Esto explica que el norteamericano Thomas Alva Edison, que falleció en fecha relativamente tan reciente como en 1931, no obtuviese el premio Nobel por este motivo. ¿Qué opina usted de esto? Stratman examinó un momento su pipa y luego levantó la mirada para contestar. Sería demasiada presunción por mi parte, en mi calidad de invitado y beneficiario de las últimas voluntades del difunto Alfredo Nobel, que hiciese comentarios acerca de la interpretación dada por la Academia de Ciencias a dicho testamento. Hizo una pausa para meditar y luego prosiguió. Pero creo que es correcto decir lo siguiente. Por lo que se me alcanza a comprender, el premio de física ha sido concedido con frecuencia a inventos realizados en ese terreno. De ningún modo la Academia de Ciencias ha hecho caso omiso a los deseos de Alfredo Nobel y de sus últimas voluntades. Se me ocurren varios ejemplos. En primer lugar, el de Herr Guglielmo Marconi. En 1895 inventó el telégrafo inalámbrico. En Inglaterra, utilizando un cometa como antena, demostró que su invento funcionaba. No tardó en construir una estación de radio para el Vaticano
y al poco tiempo había amasado una fortuna de 25 millones de dólares. Según creo, en 1909 se le concedió la mitad del premio Nobel por su labor realizada en la creación de la telegrafía sin hilos. Este no es más que un caso. Les ofreceré otro, en un terreno distinto. En 1903, mi amigo Wilhelm Einobaben inició la construcción de un aparato destinado a detectar las dolencias cardíacas. En 1924 obtuvo el premio Nobel por su descubrimiento del mecanismo del ECG. Esto fue un invento puro y simple. Recuerdo ahora un caso más reciente. En 1956, tres norteamericanos, William Stockley, John Bardeen y Walter Brattain, los tres de los laboratorios telefónicos Bell, compartieron el premio Nobel de Física por su descubrimiento de los efectos transistores. Eso también fue un invento. El transistor que sustituyó a los tubos de vacío y significó una verdadera revolución en la electrónica. Un descubrimiento de esta clase es el del sistema fotoquímico, realizado por mí para convertir y almacenar energía solar. Efectivamente, se trata de un invento. ¿Cabe dentro de los límites de los premios Nobel esta clase de inventos? De nuevo, si tenemos en cuenta los antecedentes históricos, debemos responder afirmativamente. Un periodista de la fila central levantó la mano y empezó a formular otra pregunta, pero Stallman alzó la pipa para indicar que aún no había terminado. De nuevo volvió a dirigirse al redactor del Aftonbladet, que tomaba notas como un poseído. Para ser sincero, debo añadir algo más, dijo el sabio. Usted ha mencionado el caso de Edison, que no fue tenido en cuenta por el Comité Nobel. A decir verdad, Herr Edison no era un físico, ni un químico, ni un médico. Era un inventor de pies a cabeza. No sé, pero quizá esto pesó el ánimo del comité e hizo que no resultase elegible para candidato. Pero deseo afirmar que, en mi opinión, fue uno de los más extraordinarios hombres de ciencia que ha conocido el mundo. Patentó más de 1000 inventos, entre ellos el fonógrafo, la bombilla eléctrica, el mimeógrafo, la batería de acumuladores, el cinematógrafo, etc. Pero solo realizó un descubrimiento científico, propiamente dicho, a saber, el efecto Edison, de importancia tan vital en radio y televisión. Quizá me estoy haciendo pesado y hablo demasiado, pero a mi edad estas cosas no importan. Sostengo la opinión de que entre 1901 y 1931 hubiera debido darse el premio Nobel de Física a Herr Edison. Esto no es un comentario dirigido contra los jueces de aquellos días. Su tarea no era fácil. A decir verdad, tuvieron que imponerse limitaciones. Considero que las omisiones son muy comprensibles. Me limito a exponer una opinión que ahora, vistas las cosas en perspectiva, resulta muy fácil de emitir. Pero creo que Herr Edison hubiera debido ver su tarea recompensada por el premio Nobel. Asimismo, y ya que hablamos de ello, creo que tanto Herr Wilbur Rice, que vivió hasta 1912, y su hermano Herr Orville Rice, que según creo falleció en 1948, lo cual quiere decir que ambos vivían por los años en que se concedieron los premios Nobel, deberían haber recibido el de física como creadores del primer avión que voló verdaderamente. Quizá me estoy pasando ya de la raya, pero quiero que vean ustedes que en física estoy tanto de parte de los inventos como de los descubrimientos. Creo que este es también el parecer de la Academia Sueca de Ciencias, o de lo contrario, yo no estaría aquí, y que sus pecados de omisión han sido
admirablemente escasos. La única omisión que yo criticaría de modo general es la de los premios, desgraciadamente tan pocos en número, que se han dado a los teóricos puros, del tipo de Herr Einstein, Herr Bohr y Herr Schrödinger. Con demasiada frecuencia se concede el preciado galardón a hombres de laboratorio, descubridores e inventores. Son importantes, importantísimos, pero la mayoría de descubrimientos efectuados utilizan y comprueban la teoría de la relatividad einsteiniana o la antigua conversión de la teoría sobre el movimiento. Al mismo tiempo, los teóricos abstractos, que son la flor innata de los físicos, son negligidos con frecuencia. En mi opinión, este es el defecto principal de la ciencia soviética de hoy en día. Los rusos consagran demasiados esfuerzos y dinero a los satélites, las armas nucleares y los cohetes, en detrimento de las investigaciones fundamentales y la especulación abstracta. Algún día tendrán que lamentarlo. Stratman levantó la cabeza, buscando con la mirada al redactor del Aftonbladet, y dijo: espero que con esto haber respondido a sus preguntas. Paseó la vista por la sala. ¿Ven ustedes lo que pasa cuando me hacen preguntas intencionadas? Nos pasaremos aquí todo el día y toda la noche. Estoy dispuesto a que sigan preguntando, si aún tienen algo que preguntar. El redactor de Dagens Nyheter de Estocolmo se puso en pie y Stratman se volvió hacia él, ajustándose las gafas con un gesto de asentimiento. Herr profesor, empezó a decir el periodista, hasta ahora hemos hablado de descubrimientos e inventos en general, pero del pasado, y yo desearía que hablásemos algo concreto y del presente. Howell, asintió Stratman. Ha obtenido usted el Premio Nobel de Física por el descubrimiento e invento de una conversión fotoquímica y un sistema de almacenamiento de energía solar, y por la aplicación práctica de la energía solar a la producción de carburantes sintéticos sólidos para cohetes. A excepción de lo que he podido leer en la prensa, a saber que usted ha domesticado los rayos solares, descubriendo un medio para almacenar y transportar su energía, y demostrar que la misma puede procurarnos carburantes para cohetes que dejarán anticuados al carbón y a otros combustibles fósiles como fuentes de energía. En ninguna parte he podido leer ni enterarme con precisión de lo que usted ha hecho. Sonaron algunas risas en la sala, e incluso Stratman mostró una sonrisa de comprensión. Muy serio, el redactor de Dagens Nyheter continuó. Yo no soy el único que desea informarse acerca de los procesos que usted ha empleado, sus instrumentos o aparatos, y los procedimientos exactos que le han valido esta distinción. Lo he preguntado a la Real Academia Sueca de Ciencias y ahí no han sabido o no han querido responderme. ¿Podría explicármelo usted? Stratman lo atisbó con expresión traviesa por encima de sus gafas. No pueden decírselo porque no lo saben con exactitud. Herr profesor, no tengo la menor intención de faltarle al respeto, pero ¿cómo es posible que le hayan premiado por un invento del que apenas sabía nada? Porque, según creo, varios investigadores suecos fueron a Estados Unidos, donde mi gobierno y mis colegas les informaron de lo que yo había hecho, mostrándoles además pruebas tangibles de lo que había conseguido. Pudieron ver los resultados en nuestra planta de carburante del desierto de Mojave, mas por motivos de seguridad nacional no pudieron ver los medios, el procedimiento y el sistema de almacenamiento. Un periodista de la Unit Press Internacional intervino. Profesor Stratman,
¿Puede usted darnos algún detalle de su descubrimiento? El sabio denegó con la cabeza. No, lo siento, aunque no fuese más que un atisbo, algo que podamos mencionar. Ni siquiera eso. Les presento mis más sinceras excusas. Se trata de una información militar secretísima. Un enviado del New Deutschland, periódico de Berlín Oriental, tomó la palabra. Me sorprende que lo dejaran salir del país. Strauss sonrió. Lo hicieron porque vieron que se trataba de un viejo que necesitaba tomarse unas vacaciones. Además, saben que soy un profesor distraído, que de todos modos no recordaría la fórmula. De pronto, su rostro asumió una expresión seria. Es una verdadera desdicha que exista semejante censura en el mundo. Lo reconozco. Esto no es un defecto exclusivo de mi patria de adopción. El secreto, en determinados círculos, es un sistema de vida, una actitud en aras de la supervivencia. Tanto en Suecia, en Inglaterra como en Rusia, puedo asegurárselo. El hombre de ciencia ya no puede considerarse ciudadano del mundo. Las fronteras de su espíritu, que antes no conocía límites, están ahora constituidas por barreras nacionalistas. La fraternidad de otros tiempos, el intercambio de ideas y descubrimientos, la cooperación, han dejado de existir en detrimento de la humanidad. Pero esta es la verdad de la situación actual. Cuando exista un esfuerzo conjunto para terminar con la competencia y arrancar el temor de todos los espíritus, la fraternidad internacional de la ciencia volverá por sus fueros. Entonces, todos los hombres y todas las naciones serán los beneficiarios. Aún confío en ver ese día antes de morir. Sonaron aplausos entre los periodistas y alguien gritó: ¡Bravo, bravo! Strandman parecía sorprendido y contento. Herr Profesor, dijo el redactor del Sevenaska Dagbladet, aunque no pueda revelarnos los secretos de su invento, tal vez pueda decirnos algo útil de tipo oral. ¿Por qué se interesó usted por energía solar? ¿Qué ventaja ofrece domesticar los rayos del sol? Los periodistas esperaban a que Strandman respondiese. Este reflexionaba. Por último, su enorme cabeza se inclinó afirmativamente. Las preguntas me parecen bien. ¿No sería justo que se volviesen ustedes a sus respectivos periódicos con las manos vacías? Vamos pues a estas preguntas. Evitaré asumir un tono doctoral, hablando de modo que todos se comprendan o comprendan al menos qué fue lo que me impulsó a realizar esta investigación y los resultados obtenidos con ella. Indicó las ventanas con su pipa. Ahí tenemos al Sol. Está a 150 millones de kilómetros de nosotros, pero la corona solar alcanza hasta nuestro planeta y sus rayos procedentes de su desintegración atómica, átomos de hidrógeno, se convierten en átomos de helio, preside nuestra vida cotidiana. ¿Qué energía potencial, hablando en términos terrestres, ofrece el Sol a nuestro minúsculo planeta? Si todo el globo estuviese recubierto con una corteza de hielo de 130 metros de espesor, y si esta corteza pudiese fundirse, lo cual no sería posible, los rayos solares tardarían 12 meses en fundirla totalmente. Se necesitarían 21 billones de toneladas de carbón para igualar la energía solar que alcanza a la Tierra cada hora. Solamente en el desierto del Sahara, la energía solar recibida en un solo día es 3 veces superior a la que produce todo el carbón consumido en el mundo
en 366 días. La radiación solar de unos días nos ofrece más energía que la que resultaría de la combustión de todo el carbón vegetal y otros combustibles fósiles que aún yacen intactos bajo la corteza terrestre. Es una energía potencial fantástica, pero ¿cómo dominarla? Strauman hizo una pausa para que los reunidos absorbiesen y anotasen sus observaciones. Cuando las cabezas empezaron a alzarse, él prosiguió. Muchos sabios trataron de domesticar la energía solar y hasta cierto punto algunos lo consiguieron. En 1864, el físico francés, profesor Agustín Bouchot, construyó una caldera calentada por los rayos del sol y no por el carbón. La luz solar se hacía pasar por un cono truncado hasta la caldera, y ésta producía vapor. En 1870, un norteamericano de origen sueco llamado John Ericsson, que construyó el monitor para atacar el Merrimack, construyó una planta solar de espejos, pero los gastos resultaron prohibitivos, teniendo en cuenta la energía contenida. Y Ericsson tuvo que renunciar a su proyecto. Otros hombres más tenaces, algunos soñadores u otros más prácticos, fueron a derribarlo. La lista es demasiado larga para citarla. Eneas en 1901, Schumann en 1907 y después de la guerra europea, el doctor C.G. Abbott y 100 más con sus espejos parabólicos y colectores de plancha plana. El problema principal era siempre el mismo. El suministro de energía era intermitente. Con esto quiero decir que el sol solo brilla de día y aún no siempre. ¿Cómo puede uno fiarse de una fuente de energía tan caprichosa? La solución, desde luego, consistía en no depender directamente de la luz solar, sino captarla, convertir la energía, aprovechando más de un 30% de su eficacia y luego almacenarla para emplearla cuando se hace falta. Pero, ¿cómo se puede almacenar la energía del sol? Necesitaría muchas horas para referir todos los métodos que se han intentado. Se utilizaron pares termoeléctricos, células fotoeléctricas y células químicas. Todos estos métodos dieron resultado, pero el rendimiento era bajísimo. Sobre un 100% de luz solar solo se aprovechaba y utilizaba un 10%. La labor de esos pioneros fue dramática, estimulante, y yo no pude resistir su atractivo. Entonces decidí imitar su ejemplo. Me concentré en el estudio del mecanismo por el cual los vegetales almacenan los hidratos de carbono. Me pregunté si el mismo procedimiento que empleaba la naturaleza podía reproducirse mecánicamente y en recipientes cerrados. Por suerte, lo conseguí. Pude perfeccionar los métodos conocidos de captar y convertir energía solar, tanto naturales como humanos. Y lo que es aún más difícil y más importante, pude descubrir los medios de almacenar con éxito y baratura esta energía para emplearla cuando se hace falta. Mis colegas del gobierno me ayudaron a aplicar mis hallazgos a la fabricación de carburantes sólidos destinados a la propulsión de cohetes. Una mano se levantó. Pertenecía al representante de Berliner Morgenpost. Profesor Strauman, ¿piensa usted continuar sus investigaciones? Desde luego, no hemos hecho más que rascar la superficie del problema. ¿Qué más puede hacerse?, preguntó el redactor científico de La Vanguardia Española de Barcelona. Hay infinitas posibilidades. Queremos aprender a hacer funcionar las fábricas con energía solar y dar fuerza y calor baratos para el hogar, mediante sencillas pilas solares colocadas en el techo y fuentes de energía individuales. Queremos irrigar los desiertos,
merced a la energía solar e iluminar ciudades enteras por la noche. Hay un sinfín de posibilidades que nos aguardan. Apenas hemos hecho más que empezar. El redactor de Aftenposten de Oslo hizo también una pregunta. ¿Posee la Rusia soviética un invento similar? Straman movió negativamente la cabeza. Prefiero no hacer comentarios. Para añadir rápidamente, desde luego se ocupan de energía desde 1933, como es sabido. Construyeron una central de energía en la República Soviética de Uzbekistán. Actualmente tienen un instituto ruso de energía solar. Ha realizado grandes progresos en este terreno. En cuanto a si poseen lo que nosotros tenemos, de esto no puedo hablar. Paseó la mirada por la sala. Prefiero no hablar de política. Cuente conmigo para responder toda clase de preguntas científicas de carácter general o preguntas sobre mi humilde persona. Herr Profesor, dijo un redactor de Expressen de Estocolmo, usted estuvo en el Instituto de Kaiser Wilhelm de Berlín durante la última guerra, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Por qué no se fue usted de Alemania? ¿Por qué no se fue usted de Alemania? No podía. Soy judío. Todos entrevistamos aquí al doctor Fritz Limpan, el bioquímico, cuando acudió a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1953. Trabajó asimismo en el Instituto de Kaiser Wilhelm y él también era judío, pero se fue a Copenhague y de allá a Boston antes que trabajar para Hitler. A muchos nos sorprende que tantos sabios judíos como usted se quedasen en Alemania. Straban permaneció muy quieto. Se sentía tentado de decir al periodista sueco, ¿por qué, si tantos colegas norteamericanos lucharon contra Hitler, usted no luchó también? Pero sería una tontería. Aquel hombre era un periodista y quería un artículo. Su medio para obtenerlo consistía en hostigar al interrogado. No sé en qué circunstancias se encontraba el doctor Lindman en aquella época, dijo Stallman, hablando muy despacio, pero conozco las mías. Los seres que me eran más queridos se hallaban en campos de concentración. Mientras yo cooperase, viviría. Eso es todo como tengo que decir sobre la cuestión. Una nueva voz, fuerte y clara, resonó en la sala. Procedía de la última fila y era el enviado de la agencia TASS quien hablaba. ¿Es cierto, profesor, que usted fue raptado por los americanos en Berlín y llevado a los Estados Unidos bajo la amenaza de las pistolas? Esto no es cierto, dijo Straman en voz también muy fuerte. Lo que sí es cierto es que me coaccionaron para que trabajase al servicio de un Estado totalitario y no deseo sufrir nuevas coacciones que me obliguen a trabajar al servicio de otro. Me fui con los americanos voluntariamente y nunca he tenido que lamentarlo. Se preguntó si Pravda o Izvestia publicarían aquella declaración suya. Su corazón latía tumultuosamente agitado por antiguos sentimientos. Domínate, se dijo, domínate. No debió olvidar lo que le había dicho el doctor Hillman. Tenía que pensar en Emily. Pensando en Emily, esperó la siguiente pregunta. Con un aire curioso y turbado al mismo tiempo, el conde Bertil Jacobson permanecía de pie junto a la puerta del reducido salón de lectura, observando y oyendo la tercera rueda de prensa, que entonces se hallaba a la mitad. Después de 8 minutos de permanecer en la sala, lo que más preocupaba a Jacobsen era esto. Si un inocente mirón hubiese ocupado su lugar para ver lo que él veía, se hubiera quedado convencido de que el ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina era una sola persona, y no dos. Y se hubiera quedado convencido de que la entrevista se realizaba con un solo laureado, y no con una pareja de ganadores. El grupo de periodistas apiñados en la sala, un grupo más reducido,
que los que se hallaban en las otras dos secciones de la sala, porque ambos premiados habían tenido ya una amplia publicidad a causa de su espectacular descubrimiento. Dirigían principalmente casi todas preguntas al doctor Carlos Farelli, de Roma, mientras el doctor John Garrett, de Pasadena, permanecía sentado junto a él, como una inanimada obra de escultura a la que hubiera que quitarle el polvo. Jacobson se preguntó la causa, pero el motivo era obvio. La simple presencia del doctor Farelli, que hablaba sentado en el sofá y con el cuerpo adelantado, lo explicaba todo. Era un ser que poseía un gran magnetismo personal, atractivo y dinámico. El doctor Farelli era un hombre corpulento, no por su talla, sino por sus amplias facciones, su poderoso cuello, sus robustos hombros y pecho, y sus ademanes teatrales. Del doctor Farelli emanaba la confianza que nace de la fuerza pura, de las profundidades de su memoria, de erudito. Jacobson resucitó la imagen del 27º emperador de Roma, Maximiliano I, que reinó del 265 al 268, un gigante de más de 2 metros, mestizo de godo y alano, un hombrón que llevaba el brazalete de su esposa en el pulgar como anillo y consumía casi 20 kilos de carne y 30 litros de vino diariamente. La comparación era inadecuada, incluso absurda, pero de todos modos se le ocurrió hacerla. Hablando con su resonante voz de bajo, el doctor Farelli parecía arrojar sus frases con una catapulta a sus intimidados oyentes. Los húmedos y negros rizos que ocultaban a media su frente se movían cuando él movía la cabeza al hablar. Sus negros ojos centellaban, su nariz aquilina temblaba, su blanca dentadura resplandecía, su prominente mandíbula parecía desafiarlo todo. A su lado, tan insignificante como un pequeño lunar, hundiéndose cada más en el sofá, como si quisiera desaparecer en las arenas movedizas de su propia inutilidad, se hallaba el doctor John Garrett, que con sus cabellos castaños, gafas sin montura y de ilustrada apariencia, iba confundiéndose poco a poco con el descolorido sofá beige, hasta que ambos fueran una sola cosa, y Farelli pareció quedarse solo. Con todo, Jacobson se esforzó por juzgar imparcialmente aquel fenómeno. Aquella preponderancia no era obra de Farelli, la provocaba, no la deseaba, los periodistas, una docena escasa, que ahí se encontraban. Intuían sensaciones en el italiano y querían obtenerlas e inyectarlas en sus artículos, infundiendo a estos la misma vida que rebosaba del hombre que las había motivado. Jacobson sopesaba los posibles resultados de aquellas entrevistas. Se daba cuenta claramente el doctor Garrett de que iba en camino de convertirse en un ser tan extinto como el dodo. El dodo es un ave extinguida de Madagascar, nota el traductor. Ya se percataba plenamente de lo que le estaba ocurriendo. En el sofá, confundido con la tela, casi desaparecido, el doctor John Garrett no sentía ningún dolor. Cuando le presentaron al doctor Farelli, su cólera y su antagonismo, inmediatos y superficiales, desaparecieron, absorbidos por el arrollador magnetismo personal del italiano. Así, desprovisto de su justa indignación, era más un autómata que un hombre. Cuando empezó la entrevista, Garrett hubiera podido responder al mismo número de preguntas que su compañero, y lo hizo, respondiendo con sencillez, pero poco a poco las preguntas a él dirigidas escasearon, hasta que no le hicieron ya ninguna, como si el auditorio hubiese sido cuál era el ejecutante que más prefería. A la sazón,
Todas las preguntas se hacían a Farelli, y éste se encargaba de dar todas las respuestas. Por extraño que pareciese, Garrett solo experimentaba apatía y no un sentimiento de rebelión. Intervenir en lo que decía Farelli, participar en sus respuestas, hubiera sido inmiscuirse en una encantadora comedia de Pirandello. Garrett se sintió paulatinamente embrisado por las palabras y los ampulosos ademanes del italiano, hasta tal punto que casi se consideraba un intruso en aquel sofá, y más bien creía formar parte del grupo de periodistas para escuchar con ellos como era lógico. Incluso entonces seguía escuchando, completamente maniatado por aquellos poderosos vínculos hipnóticos, como si su aportación a la gran obra hubiese sido solo un pequeño incidente, y en aquel momento desease disculparse por su silencio. Uno se pregunta qué es, después de todo, este órgano llamado corazón, que resulta tan difícil de reemplazar, decía Farelli. No es más que una sencilla bomba, una bolsa muscular hueca, poco mayor que una pelota de tenis o que mi puño, y que no pesa más de 300 gramos. Late 72 veces por minuto sin detenerse, jamás, y por él pasan todos los minutos casi 6 litros de sangre. Como vemos, la estructura del corazón es muy fácil de duplicar. Sin embargo, que su sencillez no nos engañe. Durante 60, 70 u 80 años late sin descanso. ¿Dónde podemos encontrar una máquina cuyo funcionamiento esté garantizado durante ese mismo tiempo sin fallar una sola vez? Tanto el doctor Garrett como yo caímos en el error de querer hallar una máquina construida por el hombre que utilizaríamos como modelo, una máquina que igualase o superase el corazón viviente. Existían muchos modelos de esta máquina, desde luego. Durante varias décadas, los sabios se dedicaban a construir corazones artificiales que funcionaban fuera del organismo. Todos nos acordamos del año 1935, en que el doctor Alex Carrel admitió que él y el coronel Charles Lindbergh habían mantenido vivo un órgano animal con el primer corazón artificial construido con una bomba y un tubo de vidrio arrollado en bobina. Recordamos también al doctor John H. Gibson del Colegio Médico Jefferson de Finlandia, que fue de los primeros, posiblemente el primero, en emplear una máquina artificial cardiopulmonar con un paciente vivo, lo que le permitió realizar una operación quirúrgica de 45 minutos de duración sin que el paciente muriese. Por último, recordamos también al doctor Leland C. Clark de Yellow Spring, Ohio, quien mantuvo con vida a un bombero durante 75 minutos, merced a una máquina cardiopulmonar, mientras se realizaba una operación de cirugía torácica en el paciente. En el mundo han existido entre 30 y 40 de estos aparatos artificiales, y a estos hay que añadir otros muy notables, como el reciente metrónomo electrónico. Hay que reconocer la importancia de estos intentos y los pruebas realizados, pero sin embargo, aquellos que, como nosotros, aspiraban a la perfección, no se daban por satisfechos, pues todas estas máquinas no pasan de ser aparatos instalados provisionalmente fuera del cuerpo humano. De ningún modo podía confiarse que funcionasen en el interior del organismo, y no podrá confiarse en que tal suceda hasta que hayamos descubierto el movimiento continuo. El doctor Garrett y yo vimos que el corazón, brevemente práctico, el único capaz de prolongar o incluso doblar la longevidad, debe ser vivo, de un mamífero, y hecho a imagen y semejanza del corazón humano. Esto parecía un objetivo digno de un nuevo doctor Frankenstein. Pero ¿dónde, amigos míos, dónde existiría una
Mary Shelley en el seno de la profesión médica? Farelli extendió las anchas palmas de sus manos en un gesto desvalido, y su auditorio casi cortamente suspiró con aflicción comprensivo, como el público de un teatro hubiera suspirado ante el dilema con que se enfrentaba su abrumado héroe. Farelli dirigió una mirada amistosa a Garrett, quien permanecía con la boca abierta, como un niño esperando a que papá volviera a la página. Farelli acaparó de nuevo la atención de su auditorio. No quería que el vínculo de comunicación que existiese entre ambos se aflojase. Nuestro objetivo era claro, pero también era evidente los grandes obstáculos que teníamos que vencer. ¿Qué nos impedía injertar el corazón de un mamífero superior en un cuerpo humano? Ya se habían hecho algunos intentos con perros en Inglaterra y Norteamérica, y los animales vivieron durante 3 semanas. ¿Por qué no intentarlo también con hombres y mujeres? Los obstáculos eran los siguientes. Había que hallar un corazón animal de una estructura similar a la del corazón humano. Descubrir un medio de guardar este órgano. Crear una técnica operativa válida y encontrar el medio de impedir que el corazón trasplantado sufriese unas irreparables lesiones isquémicas. En fin, podría seguir y no acabar. Esos obstáculos eran importantes, pero no eran los principales. Guardo el mayor precisamente para el final. Había que descubrir un medio de evitar que el mecanismo celular de defensa atacase y destruyese todos los nuevos tejidos que tratasen de penetrar en el cuerpo. Todos, cuando soñamos en dar un cuerpo eterno al hombre, pasamos largas noches de insomnio pensando en los medios de vencer esos obstáculos. Yo realicé mis investigaciones y experimentos en el Instituto Superior de Sanità de Roma. Entre tanto, en el Centro Médico Rosenthal de Pasadena, mi admirado colega, el doctor Garrett, efectuó también investigaciones y experimentos. Nos enfrentamos con las dificultades y en el transcurso de los años las fuimos venciendo una tras otra. Sangre para irrigar el cerebro durante la intervención quirúrgica, recurrimos a un corazón de plástico y una bomba de oxígeno fuera del organismo. La coagulación. Utilizamos anticoagulantes, desde luego. El corazón de recambio. Procedía de un mamífero de un peso aproximado del paciente. ¿Cómo guardaríamos el corazón de recambio? Sometiéndolo a hibernación, método que actualmente puede aplicarse durante varias horas, aunque confío en que pronto tendremos un producto especial que detendrá el metabolismo. La sutura de los vasos sanguíneos, material de prótesis como teflón o dacrón, o a veces vasos sanguíneos procedentes de cadáveres humanos. Técnica de la sutura, nuestra versión de un instrumento para la sutura de vasos parecido a una máquina de coser en miniatura, que los rusos fueron los primeros en utilizar en el Instituto Sklizhopatska. Y en cuanto al mecanismo de defensa, aquí es donde la lucha fue más larga y enconada. Empleamos una intensa radiación, varias drogas radioniméticas, esteres, y tuvimos que descartarlas. Sin darnos por vencidos, continuamos, y por último, hallamos la combinación. El doctor Garrett en Pasadena y yo en Roma, que permitía neutralizar a los enemigos del corazón injertado. Descubrimos lo que mi colega ha denominado con tanto acierto la sustancia antirreactiva S. Hice una breve pausa. Me he mostrado tan prolijo en deferencia a ustedes, aunque en mi opinión he dicho muy poco. Pero esta es la respuesta a lo que me preguntaron, y este ha sido el largo camino que nos ha llevado a
Estocolmo. Farelli se recostó en el sofá, satisfecho de sí mismo, mientras los periodistas terminaban de tomar sus notas. Garrett, estupefacto y reducido al silencio por la volubilidad verbal del italiano, vio cómo Farelli se llevaba una tableta a la boca. Dispuestos en semicírculo ante él, los periodistas continuaban tomando notas. ¿Qué escribían?, se preguntó Garrett. Farelli dijo esto, Farelli dijo aquello, Farelli dijo lo de más allá, el célebre Farelli, el extraordinario Farelli, el genial Farelli. En el centro se agitó una mano femenina, haciendo tintinear un brazalete. Garrett se arrancó de su profundo ensimismamiento. Diga, murmuró débilmente. Doctor Farelli, dijo la voz hombruna de la periodista. Garrett se hundió aún más en su oscuro rincón del sofá. Doctor Farelli, soy del Skoglundstingen, prosiguió la señora. Me gustaría oír de sus propios labios el relato de su primer injerto de corazón. Seguramente ya habrá podido leerlo, dijo Farrell, haciéndose el modesto. Lo han repetido hasta la saciedad. Sí, pero me gustaría oírlo a usted mismo, aunque fuese brevemente. Muy bien. Pues una tarde yo me hallaba en el instituto haciendo los preparativos para injertar un corazón de mamífero en un perro San Bernardo, para que pudiese estudiar la operación varios médicos extranjeros que estaban a punto de llegar de Milán para asistir a un congreso médico. Durante los preparativos me informaron de un caso de extrema gravedad y urgencia. El paciente, un hombre que pasaba de los 70 años, era una gran figura internacional. Se trataba de un dramaturgo inglés expatriado que había conocido personalmente a James McNeill, Whistler, Oscar Wilde y Lili Langtry. Desde hacía algunos años había fijado su residencia en Ravenna. Sus negocios le obligaron a ir a Roma y encontrándose ahí, sufrió una trombosis coronaria a pocas manzanas del instituto. Yo acudí corriendo a su lado para intentar salvarlo, pero había muy pocas esperanzas. Su esposa, por lo civil, una dama italiana perteneciente a una encopetada familia, una señora a la que yo había frecuentado en sociedad y que asistía a mis conferencias, conocía mis experimentos y me suplicó que sustituyese el moribundo corazón de su esposo por el del mamífero que ya tenía dispuesto para mi experimento. Mientras ella firmaba la autorización y se instalaba mi equipo en el quirófano, el dramaturgo expiró sobre la mesa de operaciones. Yo solo disponía de 5 minutos para abrirle el tórax y darle masaje cardíaco, mientras el anestesista se ocupaba de la oxigenación. Cuando llevaron al enfermo al quirófano agonizante, yo me asusté a decir verdad, pero al verlo muerto, las últimas dudas me abandonaron. Me puse a trabajar como un poseso. El masaje reanimó inmediatamente su corazón y sus funciones respiratorias, con lo que se evitaron lesiones cerebrales. Después puse en funcionamiento el aparato cardiopulmonar. A los 90 minutos pude efectuar el injerto del corazón de mamífero en su pecho. Conecté entonces su sistema circulatorio al nuevo corazón, cerré el pecho y continué el tratamiento con mi droga antirreactiva. A los 13 meses abandonaba el hospital. Y poco antes de venir a esta bella ciudad, recibí precisamente por vía aérea uno de los primeros ejemplares de su última comedia, sin duda la mejor. La periodista del Stockholms-Tidningen palmoteó alborozada y varios otros periodistas aplaudieron también. Farelli bajó la vista con modestia y luego les miró de nuevo. Este fue mi primer caso. Desde entonces he efectuado otros 20 injertos de corazón en seres humanos, casi todos pacientes de alcurnia, y tengo la sensación de decir que no ha habido ni un solo fracaso. Pero no hablemos más de mi obra
y escuchemos lo que tenga que decirnos mi ilustre colega que comparte conmigo el premio Nobel acerca de la suya. Tendió la mano a su compañero. Por favor, doctor Garrett. Aquella súbita invitación a compartir los honores y la publicidad periodística pilló a Garrett completamente desprevenido. Estaba deslumbrado aún por el relato de Farelli y se sentía encogido y cohibido después de los aplausos que le fueron dedicados. Tomar la palabra después de Farelli le parecía empresa tan imposible como concluir un cuento iniciado por Sheldon. Pues yo no sé si, sin poderlo evitar, se dirigió a Farelli y al instante comprendió lo equivocado de su actitud. Volvióse hacia los periodistas, le pareció notar impaciencia, incluso se leía en sus caras. Desesperadamente trató de hallar el hilo de un relato con pies y cabeza. Yo me hallaba en el hospital de Pasadena. Pasadena está en California. Tenía preparado un corazón de ternera para injertarlo a un perro. Era muy tarde, después de cenar, y aquel conductor de camión de 67 años, yo le llamé Henry M. en mi informe, a quien efectuó el injerto del órgano. Aún vive. Hubo obstáculos aún. Garrett se dio cuenta de que un reportero, sin escucharle, se había vuelto completamente de espaldas para consultar algo a otro periodista situado detrás. Oyó ruido de papeles. Todos parecían toser. Una silla produjo un desagradable chirrido contra el suelo. Garrett comprendió que todos querían ir a Cherdace. Se sintió aturdido y desorientado al verse objeto de tal desatención. Se batió en plena necesidad. De todos modos, una experiencia alentadora, muy bien acogida en los medios profesionales, y yo me sentí muy animado. La hoja del disco se había encallado y Garrett abandonó la palestra. Este fue mi primer caso, concluyó con voz tímida. En aquel momento hizo su aparición el camarero, con la bandeja de bebidas a las que se añadían cigarrillos. Farelli aceptó un jerez y el aturdido Garrett tomó otro, a pesar de que aborrecía aquel vino. El camarero pasó la bandeja entre los representantes de la prensa y cuando Farelli se llevó su copa a los labios, Garrett hizo lo propio. El pobre Garrett trataba de pensar por qué le había tenido Farelli aquella muestra de deferencia, ofreciéndole la ocasión de exponer su propio descubrimiento. ¿Lo había hecho por auténtico respeto o porque el italiano se dio cuenta de que estaba realizando una exhibición personal y sintió remordimientos de conciencia, o porque había preferido mostrar su superioridad permitiendo que el soberano inferior hablase cuando a él le pareció oportuno y por la suya? Mientras meditaba acerca de los motivos que hubiera podido tener Farelli, Garrett salió de su trance hipnótico, diciéndose que a su lado se sentaba el usurpador, el rival, el enemigo, un astuto Maquiavelo de la medicina, al que había que refutar palabra por palabra hasta la muerte. Le habían dado la oportunidad de hacerle un momento antes y él no supo aprovecharla, a causa de su sorpresa y del sentimiento de inferioridad que le dominaba. Aquello no debía repetirse y no se repetiría. Farelli era un figurón, un salteador de caminos, un alquimista. Él, Garrett, fue el primero en realizar un descubrimiento, el primero que el mundo médico saludó y reconoció, y ahora, porque era humilde y correcto, había permitido que el italiano llevase la voz cantante con sus turbias artimañas. Tenía que abusar su ingenio, participar de verdad en la rueda de prensa y defender sus posiciones. Tragó de un sorbo el insípido jerez, se adelantó hasta el borde mismo del sofá como un corredor de relevo, esperando que le pasaran el bastón, y se dispuso a esperar las siguientes preguntas. Una mano distante se levantó. Pertenecía a un redactor del segundo Masajero de Roma. Doctor Farelli, ¿trabajaron juntos usted y el doctor Garrett? Y en tal caso, ¿fue muy estrecha su colaboración? Permítame responder, dijo Garrett. Luego, horrorizado ante lo
estentorio de su voz y la prontitud con que atrajo la atención de toda la sala, redujo su siguiente frase a un susurro. No colaboramos en absoluto. Farelli esperó hasta asegurarse de que Garrett no iba a añadir nada a lo dicho, y cuando estuvo seguro de ello, hizo su propio comentario dirigiéndose a los periodistas. Por desgracia, el doctor Garrett y yo no nos conocíamos personalmente. A decir verdad, hace una hora nos hemos visto por primera vez. No sostuvimos correspondencia. No sabíamos nada de nuestro mutuo trabajo ni de los detalles del mismo, con excepción, naturalmente, de lo que se publicaba en las revistas científicas. ¿Y esto no le parece extraño?, preguntó el enviado de segundo mensajero. En absoluto, repuso Farelli. Existen muchos ejemplos en la ciencia de investigaciones similares, efectuadas paralelamente. Les daré dos ejemplos. Hace unos años, un bioquímico llamado Dr. Edward Kendall realizó investigaciones en Rochester, Minnesota, sobre las secreciones de las glándulas suprarrenales. Al mismo tiempo, en la ciudad suiza de Basilea, otro bioquímico, el Dr. Thaddeus Reisteins, también trabajaba en la cuestión de las glándulas suprarrenales. En 1936, ambos bioquímicos, de una manera completamente independiente, descubrieron una nueva hormona, la misma que más tarde permitió dar inyecciones de cortisona para el tratamiento de artritismo. En 1950, estos dos investigadores, más un tercero, el doctor Philip Heinz, compartieron el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos relativos a las hormonas de las glándulas suprarrenales. De manera similar, en 1956, el doctor Nikolai Semenov de la URSS y Sir Cyril Heinz-Bolt de la Gran Bretaña obtuvieron el premio de Química conjuntamente por su labor en el terreno de los promedios de reacción, el mecanismo de las reacciones químicas, aunque experimentaron separadamente cada uno por su cuenta, pero llegando a los mismos resultados. Hizo una pausa. Como ustedes ven, este caso es frecuente y por lo tanto el doctor Garrett y yo no construimos un caso insólito. Señores, pensemos ahora en el futuro, dijo el enviado de la Associated Press. ¿Qué consecuencia tendrá con el tiempo el injerto de corazón para todos nosotros y nuestros hijos? Garrett no estaba seguro de si Farelli le había sido también esta vez la pregunta. Pero esto lo veremos en la siguiente charla. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.